Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Quiero explicarles un poco acerca del material que les subí sobre estadística y lo que tienen que hacer en la práctica en vista de que algunos me han dicho que están confundidos con lo que tienen que hacer en algunos puntos. Vamos a empezar explicándole un poquito acerca de la estadística. Me imagino que todos tienen alguna noción de lo que es, puesto que ustedes lo vieron en básica, pero vamos a recordar que la estadística es una rama de la matemática que básicamente se encarga de la recolección, ordenamiento y el análisis de datos para llegar a ciertas conclusiones, para obtener ciertos resultados de acuerdo a lo que se está estudiando. Un ejemplo que les puedo mencionar, que me imagino todos conocen, es sobre el censo poblacional. El censo poblacional se hace en los diferentes países o poblaciones, como su nombre lo indica, para determinar diferentes datos. Puede ser cantidad de habitantes de un país o una ciudad en específica, cantidad de hombres, mujeres y niños o envejecientes, edad promedio de la población y un sinnúmero de datos que se necesiten saber. Entonces, básicamente de eso es que se trata la estadística. Quiere decir que la estadística trabaja con datos, con un conjunto de datos, un grupo de datos para obtener ciertos resultados. Muy bien. En estadística tenemos lo que se conoce como medidas de tendencia central. Ustedes vieron algunas en básica, como la media aritmética, la mediana y la moda. En este curso, en quinto, nos vamos a centrar en la media geométrica y la media armónica, que como su nombre lo indica, las medidas de tendencia central son datos que se encuentran situados en el centro del conjunto de datos y sirven para determinar diferentes cosas o se utilizan de acuerdo al tipo de dato con que estemos trabajando. Recordando rapidito, la media aritmética que ustedes vieron en básica es como sacar un promedio. Si tenemos un conjunto de datos, se suman todos esos datos y se divide entre el número de datos que es. Eso ustedes todos lo manejan. La mediana, que ustedes también la vieron, es el número que se encuentra en el medio. Más adelante yo le puse un recordatorio porque lo vamos a utilizar aquí, de cómo se calcula la mediana o cómo se ubica la mediana, pero no es más que el dato que está en el centro. Si tenemos 11 datos, entonces, ¿cuál es la mediana? Bueno, el sexto dato, porque vamos a tener 5 antes de ese y 5 después de ese. Básicamente eso es la mediana. Y la moda es el dato que más se repite, pero vamos a centrarnos aquí en estas dos, en la media geométrica y en la media armónica. Ustedes lo leen bien. Lo que dice que es la raíz enésima. Cuando me habla de la raíz enésima, es que la raíz va a depender del número de datos. N es el número de datos. Si yo tengo 2 datos, entonces yo voy a hallar una raíz cuadrada. Si tengo 3 datos, voy a hallar una raíz cúbica. Si tengo 4 datos, una raíz cuarta y así sucesivamente. Por eso es la raíz enésima. Ese numerito que está ahí me lo va a determinar el número de datos que me den. Muy bien. Entonces se aplica esta fórmula, la raíz enésima del producto de los datos. Y esto se entiende perfectamente viendo el ejemplo. Miren este primer ejemplo donde yo les puse a hallar la media geométrica de 2 y 8. Lo primero que tenemos que determinar es nuestra n. ¿Quién es n? El número de datos. Aquí solamente tengo 2 datos, por lo tanto n es 2. Quiere decir que aquí yo voy a hallar una raíz cuadrada. Mírenlo ahí, por eso está el 2. Aunque no es necesario ponerlo en la raíz cuadrada, ustedes lo saben, pero se los puse para que entiendan que ahí lo que va es n, a que es igual n. Muy bien. Entonces, raíz cuadrada del producto de los datos. Como los datos son 2 y 8, entonces será 2 por 8, 16. Y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Muy bien. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración porque el primer punto es precisamente, yo se lo fui poniendo en orden para que no se confundan.
el primer punto de la práctica es hallar la media geométrica y la armónica, que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que aquí en la primera yo le doy 3 datos. Quiere decir que mi n es igual a 3. Si ustedes tienen inconvenientes con sacar la raíz cúbica, cualquier raíz que no sea cuadrada, que sale automático en la calculadora, solamente dándole al simbolito de la raíz, pues ustedes me lo pueden dejar expresado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes saben que no todos los números tienen una raíz cuadrada, cúbica, cuarta, lo que sea, exacta. Entonces, miren por ejemplo aquí, el ejemplo número 2. Yo les doy 3 datos. N es igual a 3, lo mismo, se multiplica dato 1 por dato 2 por dato 3. Entonces sería 1 por 3, 3 y 3 por 9, 27. Me pide la raíz cúbica de 27. En ese caso, 27 tiene raíz cúbica exacta, porque mírenlo ahí que se lo puse por si acaso se le olvida. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 son 27. Pero en caso de que no tenga raíz cúbica exacta o ustedes no sepan cómo calcularla con la calculadora, que ustedes me la dejen así expresada. Por ejemplo, raíz cúbica de 27 está bien. No tienen que llegar hasta el resultado final si no saben cómo hacerlo en la calculadora. Y ahora mismo no puedo virtualmente explicarles a cada uno cómo se halla, porque dependiendo de la calculadora que tengan, esto varía. Además sé que algunos no tienen calculadora científica y eso. O sea que me lo pueden dejar expresado. Si es una raíz cuadrada y tiene raíz cuadrada exacta y ustedes desean hallarla, pues perfecto. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Simplemente aplicar esa formulita en cada uno de estos casos. Yo creo que eso no tiene mayor complicación. Por ejemplo, aquí va a ser la raíz cúbica de multiplicar 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. Ven, en ese caso 16 no tiene raíz cúbica exacta. Entonces, ustedes me dejan expresado raíz cúbica de 16. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en ese punto. Vamos a la media armónica. La media armónica, miren lo que dice, que es recomendada para promediar velocidades. Entonces, ustedes leen bien de qué se trata. Usualmente la media armónica la representamos con una H y esta es la fórmula. Y aquí sí vamos a explicar algo. Miren, la fórmula dice que ustedes van a dividir n. N es el número de datos. En este ejemplo tenemos 3 datos, entonces n va a ser igual a 3. Dividido entre esto que está aquí. Quiere decir 1, eso es el recíproco, 1 entre mi dato 1. En este caso sería 1 entre 2. Mírenlo ahí. Viendo el ejemplo se entiende perfectamente. Más 1 entre 4, que es el segundo dato, más 1 entre 8, que es el tercer dato. Bien, aquí yo lo hice directo. Si ustedes se fijan, ese 0.875 que está ahí es lo que me da la suma de esto. Ahora, ¿cómo ustedes van a hacer esto para que no les quede mal en su calculadora? Paso por paso, y se lo voy a explicar aquí. Voy a tomar ese mismo ejemplo, lo tengo aquí, mírenlo aquí. Entonces, fíjense, antes de llegar aquí, básicamente lo que yo hice fue dividir cada uno de los datos. Como ustedes a veces se confunden cómo se ponen la fracción en la calculadora, simplemente dividan 1 entre 2, eso da 0.5 y lo van a ir haciendo así por paso. 1 entre 2, 0.5 más 1 entre 4, eso da 0.25 más 1 entre 8, cuando ustedes dividan 1 entre 8 en su calculadora, eso le va a dar 0.125. Entonces, ahí sí, cuando ustedes suman esas 3 divisiones de ahí abajo, eso es lo que da 0.875. Quiere decir que tendríamos ese paso. Ven, esa suma
sería 0.875. Entonces, cuando ustedes tengan eso, ya al final es que se divide 3 entre 0.875. Eso ustedes lo hacen en una calculadora. Entonces, la media armónica se ve complicada, pero en realidad no. Lo que pasa es que ustedes, para que les quede bien, tienen que irlo haciendo paso por paso, y se los recomiendo así porque si lo intentan hacer directo en la calculadora y no ponen los paréntesis correspondientes, le va a quedar mal. Entonces, repito, cuando ustedes tienen la media armónica, lo primero que hacemos es colocar o sustituir en la fórmula. Voy a borrar esto para que me entiendan bien. Ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner n. ¿Quién es n? N es 3. Repito, ¿por qué n es 3? Porque solamente tengo 3 datos. Entonces, n es 3 dividido entre 1 entre el primer dato. ¿Cuál es el primer dato? 2. Más 1 entre el segundo dato, que es 4. Más 1 entre el tercer dato, que es 8, divido esto aquí abajo y voy poniendo el resultado. 1 por 1, mírenlo ahí, 1 entre 2 es 0.5, 1 entre 4 es 0.25 y 1 entre 8 es 0.125. Sumo todo, mírenlo ahí, y por último divido. Y eso es lo que tienen que hacer en el primer punto. Media geométrica y media armónica. Muy bien. Aquí. Para cada uno tienen que hacerlo las dos, la media geométrica y la media armónica. Yo les recomiendo que ustedes vayan trabajando por parte, es decir, vean cómo se hace la media geométrica, vean bien los ejemplos y entonces realizan ese primer punto. Ok, van entonces a la media armónica y para cada uno les realizan la media armónica. Bien, entonces luego pasan al segundo punto. No intenten tratar de llenar la práctica sin antes ver todos estos ejemplos. Y fíjense que les puse varios ejemplos para que lo vean y eso es repetitivo. Miren en este segundo ejemplo, yo tengo 7 datos, por lo tanto n es igual a 7. Entonces, todo eso va a ser dividido entre cada dato. Algo importante es que si el dato se repite, como en el primero, que tenemos 2 veces el número 2, se debe de repetir en la división. Fíjense aquí que el 6 también aparece 2 veces. Mírenlo ahí. Pues aquí en la división tiene que aparecer 1 entre 6 2 veces también. Entonces se hace toda esa división, ustedes la van haciendo una por una, yo aquí no lo puse, pero ustedes lo hacen, lo llevan a decimal, que es más fácil para ustedes trabajarlo así. Y entonces luego que suman todo, por último dividen 7 entre esa cantidad que le dio. Yo aquí no le puse ninguno tan largo para que no sea tan tedioso repetir y repetir lo mismo. La más larga que le puse fue esa con 4 datos, o sea que su n aquí nunca va a pasar de 4. Creo que ya ahí está bastante sencillo. Ok, vamos a pasar a lo que son las medidas de posición. Como su nombre lo dice, las medidas de posición tienen que ver con el lugar en donde quedan los datos ubicados. Y en las medidas de posición siempre los datos deben ordenarse de menor a mayor. No importa la cantidad de datos que yo tenga, siempre van de menor a mayor. Algo que quiero aclarar, que en la recolección de datos, por ejemplo, como el censo, que son una infinidad de datos. Imagínense, por ejemplo, un censo en Estados Unidos donde hay 300 y pico de millones de personas. ¿Cómo analizan todos esos datos? Bueno, pues ellos lo van agrupando. Por ejemplo, si es por edades, lo agrupan, bueno, los niños que tienen de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, hay un parámetro para eso. Hay datos agrupados y hay datos que no son agrupados, cuando son pocos datos. Debo mencionar que aquí en quinto solo vamos a ver todo esto que yo le estoy diciendo para datos no agrupados, es decir, no vamos a trabajar con una cantidad de datos excesivo que haya que agruparlo en lo que se denomina clases.
Eso no lo vamos a ver aquí. Creo que en sexto ustedes van a trabajar con datos agrupados. Hago esa observación por si ven por ahí que dice para datos agrupados y aquí miren que se lo puse para datos no agrupados. Entonces, vuelvo y digo que las medidas de posición se refieren a la ubicación de los datos. Dentro de las medidas de posición tenemos, o los que vamos a trabajar aquí, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cada uno de ellos me van a dividir los datos que yo tenga. Entonces, vamos a ver. Los cuartiles primero dice que son 3 valores. Entonces se oye como cuartiles, pero son 3 valores nada más. Bueno, lo que sucede es que esos 3 valores van a dividir un conjunto de datos en 4 partes iguales. Miren como yo le puse en negrita como las palabras claves. Entonces cuartiles son 3 datos que dividen un grupo de datos en 4 partes iguales. Entonces los cuartiles se representan con una Q y como son 3 datos nada más, yo voy a tener un Q sub 1, un Q sub 2 y un Q sub 3. Entonces estos valores determinan como en 4 datos en 4 partes que me van a dividir los datos, van a ser correspondientes al 25% de los datos, al 50% de los datos y al 75% de los datos. Muy bien. Fíjense lo que dice aquí, y aquí es donde les recuerdo a la mediana, que el cuartil 2, el Q sub 2, coincide con la mediana. Quiere decir que es el dato que está justo en el medio de los datos. Por debajo de ese valor va a haber la misma cantidad de datos o la mitad de datos y por encima de ese dato va a estar la otra mitad, es decir, el 50% de los datos y el otro 50%. Mírenlo aquí donde se lo puse. Y la mediana se determina fácilmente. Miren 2 ejemplos que le puse. Cuando los datos son impares y cuando el número de datos es par. Recuerden siempre que eso debe de estar ordenado de menor a mayor. Si los datos se lo dan desordenado, no se lo dan en orden, entonces primero hay que ordenarlo de menor a mayor. Miren este ejemplo aquí. Yo tengo un número impar. Cuando es impar es súper fácil porque, miren aquí, si yo de verlo, aquí yo tengo 5 datos. El 7 me divide ese conjunto de datos en 2 partes iguales. Fíjense que por debajo del 7 yo tengo 2 valores y por encima del 7 tengo 2 valores. Quiere decir que la mediana es igual a 7. Y cuando hablamos de cuartiles, como el cuartil 2 coincide con la mediana, quiere decir que el cuartil 2 también es el 7. Entonces, ¿qué pasa cuando el número de datos es par? Como este ejemplo. Fíjense que justo la mediana entonces va a estar en el medio, en este caso del 7 y del 10. Porque ahí es que me quedaría 2 datos por encima y 2 datos por debajo y 2 datos por encima. Entonces quiere decir que la mediana está en ese medio, entre el 7 y el 10. Cuando ocurre eso, simplemente sacamos un promedio. Y ustedes saben sacar un promedio. Lo que se hace es sumar 7 más 10, mírenlo ahí. 7 más 10 y se divide entre 2. Entonces, ahí ustedes van a tener la mediana en medio del 7 y del 2. Muy bien. Aclarado eso, lo que es la mediana, vamos a ver cómo se calculan los cuartiles. El paso 1 es ordenar los datos de menor a mayor. El paso 2, buscar el lugar, es decir, la posición que ocupa cada cuartil mediante la expresión o mediante la fórmula, esta que está aquí. Esta fórmula se utiliza si el número de datos es impar y esta fórmula se utiliza si el número de datos es par. Ahora bien, déjenme explicarles qué es esa K. Esa K quiere decir el cuartil que yo estoy buscando. Si estoy buscando el cuartil 1, entonces K es igual a 1. Si estoy buscando el cuartil 2, K es igual a 2. Y si estoy buscando el cuartil 3, K es igual a 3. N, ustedes saben que es el total de datos.
Mírenlo aquí donde se lo puse, lo que es K. Y eso se divide siempre entre 4. Entre 4 porque me va a dividir los datos entre 4 partes iguales. Ahora, también lo podemos hacer, y esto es importante, de forma lógica, viendo los datos. Y de hecho, para una cantidad de datos pequeña como la que nosotros estamos trabajando, lo podemos hacer de forma lógica y es más fácil. En los ejercicios ustedes lo van a hacer de forma lógica. Los ejemplos yo se los puse de forma lógica, porque así nos da más exacto. No tienen que utilizar esta fórmula. En el caso de los cuartiles, escúchenme bien, lo podemos hacer de forma lógica, simplemente observando los datos. Y voy a explicar a qué yo me refiero con esto. Miren, sean los siguientes datos, las edades de 7 niños, buscar los cuartiles. Y aquí tengo las edades. Ya están ordenadas. No, mentira, no están ordenadas. Fíjense que primero hay que ordenarla, porque siempre los datos deben de estar de menor a mayor. Y aquí yo veo 2, 5, 3. Entonces, lo primero que se hace, ordenar los datos y localizar los cuartiles. Y se lo puse aquí de forma lógica, simplemente observando los datos. Entonces, vamos a ordenar los datos. Iría primero el 2, luego 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Entonces, si ustedes quieren, primero ubiquen la mediana, que es el dato que me divide en dos partes iguales, y así es más fácil. Como es impar, quiere decir que el número del centro va a ser la mediana, Q sub 2, en este caso fíjense que es el 5, porque tengo 3 datos por debajo del 5 y tengo 3 datos por encima del 5. Automáticamente yo sé que Q sub 2 es igual a 5 o el cuartil 2 es igual a 5. Ahora, fíjense que debo de ubicar Q sub 1, el cuartil 1, que está aquí. Si yo tengo 3 datos, yo lo que voy a ubicar es el dato que me divide en dos partes iguales. Es el 3 que está ahí en el medio. ¿Por qué? Porque tengo un dato por debajo y un dato por encima. Entonces ya yo sé que mi cuartil 1 corresponde al número 3. Simplemente estoy observando los datos. Ahora el cuartil 3 ya yo sé que está aquí dentro de esos 3 datos. Entonces, ¿cuál es el que está en el medio? Mírenlo ahí. El 7 en este caso. Quiere decir que el cuartil 3 es igual a 7. Y si ustedes se fijan, esos 3 cuartiles me dividen los datos en 4 partes. Fíjense que el cuartil 1, aquí yo tengo 2 datos por debajo del cuartil 1. El cuartil 2, entre el cuartil 2 y el 1 también tengo 1 y 2 datos. Entre el cuartil 3 tengo 1 y 2 datos. Y aquí también tengo por encima 2 datos. Quiere decir que esos me dividen en 4 partes el total de datos que yo tengo. Entonces así, simplemente observándolo, ustedes pueden identificar los cuartiles. Fíjense que este es otro ejemplo y vamos a explicar. Aquí dice que sean los siguientes datos, las edades de 7 niños, buscar los cuartiles, pero aquí no son 7 niños, son 8 niños. Fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hay un error. Es 8 niños, porque la idea fue hacerle un ejemplo con un número de datos impar y con un número de datos par. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar aquí. Fíjense. Primero ubiquen la mediana, que es el que divide en dos partes iguales. Si yo divido 8 entre 2 en dos partes iguales, me queda 4. 4 datos para acá y 4 datos para acá. Quiere decir que la mediana está en el medio de esos dos números. Entonces, para yo hallar qué número es que está en el medio del 4 y el 5, ahí es algo obvio, es 4.5, pero si ustedes hallan el promedio, miren que yo lo hallé aquí, sería sumar 4 más 5, mírenlo aquí, el cuartil 2, 4 más 5 y lo dividen entre 2, eso da 4.5. Ahora, quiere decir que el cuartil 3, el 1,
primero vamos a buscar, como tengo 4 datos aquí, mírenlo ahí, el 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la mitad de esos 4 números? Está en el medio de 2 y 3. Entonces se halla la mediana entre esos dos números, sería 2.5. Lo mismo sucede con estos 4 números que están por aquí por encima. Estaría aquí el cuartil 3 en el medio del 6 y el 7, entonces sería 6.5. Eso se hace simplemente observando los datos. Ubiquen siempre, para que sea más fácil, el cuartil 2, es decir, la mediana, y luego dividen los datos que le quedaron por debajo, lo dividen en 2, y los datos que le quedaron por encima también lo dividen en 2, y ahí ustedes pues van a poder hallar los cuartiles. Vamos a ver en la práctica, mírenlo aquí. Yo les puse el primer punto relacionado a los cuartiles, que me ubiquen los 3 cuartiles para cada caso. El peso de 12 personas, entonces explico. Lo mismo, como 12 es un número par, quiere decir que 2 entre 2 son 6. Yo voy a tener 2, 4, 6. Ya yo sé que el cuartil 2 va a estar ahí, en el medio del 59 y el 60. Entonces ustedes hallan el promedio entre 59 y 60, suman 59 más 60 y lo dividen entre 2, eso le va a dar 59.5. Entonces, ¿cuál es el cuartil 2? 59.5. Muy bien, esos 6 datos que le quedaron aquí para hallar el cuartil 1 lo deben dividir entre 2 también. Quiere decir que el cuartil 1 va a estar entre el medio del 57 y el 58. Ahí hasta automático lo calculan. 57.5 va a ser el cuartil 1. Entonces, lo mismo pasa con el cuartil 3. Esos 6 datos que están por encima de la mediana lo dividen entre 2 y aquí en el medio del 62 y el 63 va a estar el cuartil 3. Quiere decir que el cuartil 3 es igual a 62.5. Ven, eso se hace de forma lógica sin ni siquiera aplicar la fórmula. Muy bien. Aquí tenemos las edades de los miembros de la familia. Todos los datos en los ejercicios, si no me equivoco, yo se los di ordenados. Déjenme ver. Sí, todos. Ni siquiera lo tienen que... Sí, solamente en el 5. Déjenme ver, déjenme confirmar. Sí, todos estos están ordenados. Solamente en el número 5, fíjense que primero tienen que ordenarlos, que no se les olvide. Aquí en el primero, en el segundo, en el tercero, relacionado a eso, están ordenados. No tienen que ordenarlos, ¿ok? Pero aquí sí, en el número 5. Entonces, fíjense aquí, yo no les dije cuántas son, ustedes lo cuentan primero. 2, 4, 6, 8, 9. Ahí es fácil, porque la mediana, ustedes saben ya cuál va a ser. La mediana es el 22. Fíjense que tengo 4 datos por encima y 4 datos por debajo y 4 datos por encima. El cuartil 1 va a estar aquí en el medio. Ustedes lo van haciendo de forma lógica. Muy bien. En este punto, las edades de 20 niños son las siguientes. Lo ordenan. En el punto A yo les pido que calculen el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿Qué es el cuartil cuarto que les puse ahí? Perdón, aquí yo cometí un error. Pero el cuartil 4 coincide, yo le quería poner el 2 y el 3, pero el cuartil 4 coincide con el último dato. O sea que ahí ustedes ni siquiera tienen que prácticamente calcular nada. En el punto B, les pido que calculen los deciles y vamos a ver lo que son los deciles. Deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Entonces, fíjense que los cuartiles son 3 valores que dividen en 4 partes iguales. Los deciles son 9 valores que dividen en 10 partes iguales. Entonces, los deciles corresponden con el 10%, el 20%. Los deciles van de 10 en 10, como su nombre lo indica. Para los deciles, pues aplicamos estas fórmulas que van aquí. K es lo mismo, K es el decil
que vamos a estar buscando. Como los deciles son 9, entonces K llega del 1 al 9. K siempre va a ser, si estoy buscando el decil 5, K va a ser igual a 5. Si estoy buscando el decil 9, K va a ser igual a 9. Bien, para que tengan eso en cuenta. Entonces, si el número de datos es impar, se aplica esa fórmula. Si el número de datos es par, se aplica esa fórmula. Simplemente se multiplica. Fíjense que aquí sí aplicamos la fórmula porque a veces los deciles no son tan fácil de ubicarlos, sobre todo si el número de datos es menor de 10 datos, es como un poquito complicado. Entonces veamos cómo se hace aplicando esas formulitas. Miren el primer ejemplo, dice, sean los siguientes datos las notas de 15 alumnos, hallar el cuarto decil y el octavo decil, es decir, el de 4 y el de 8. Aquí tenemos los datos. Lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor y ubicamos nuestra N. ¿Cuántos datos yo tengo? 15 datos. Mírenlo ahí, porque son 15 alumnos y ahí tengo 15 datos. De todas formas, ustedes los cuentan para que estén seguros. Ok. Entonces, ¿cómo yo ubico la posición? Y esta formulita lo que me da es la posición. Esto que está aquí en rojo, yo lo puse después que apliqué esta formulita, que supe la posición en que estaba ese decil. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué se utiliza esa fórmula? Porque el número de datos es impar. N es igual a 15, quiere decir que yo tomo esta formulita de aquí arriba, que es la que me dice que se usa cuando el número de datos es impar. Entonces, primero me dice que hay el decil cuarto. K es igual a 4 porque es el cuarto decil. Entonces la posición sería 4 por N. ¿Quién es N? 15 más 1. Ese siempre se le suma 1. Entonces recuerden siempre primero que lo que está entre paréntesis se suma primero, sería 15 más 1 son 16, 16 por 4 y entonces luego se divide entre 10. 16 por 4 son 64 y 64 dividido entre 10, entonces está 6.4. 6.4 lo podemos redondear a 6. Ese 6 me quiere decir que el decil cuarto está en la sexta posición. Entonces yo ubico en mi grupo de datos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es mi decil cuarto? Bueno, corresponde al 75, que es el que ocupa la sexta posición, que eso fue lo que me dio aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Ese resultado que está aquí, fíjense que se lo puse aquí. Ese resultado quiere decir que el 40% de las notas están por debajo de 75 o que el 60% de las notas están por encima del 75. ¿Por qué? Porque recuerden que 4 corresponde al 40%. Entonces, quiere decir que estos datos que están por aquí corresponden al 40%. El 40% de las notas están por debajo de los 75 puntos. O 40 más 60 son 100. O puedo decir que el 60% de los datos están por encima de 75. Porque recuerden que los datos van a estar ordenados de menor a mayor. Ok, el octavo decil se calcula con la misma fórmula, porque el número de datos es impar, entonces simplemente sustituyen. Aquí K va a ser igual a 8, porque es el octavo decil que estoy buscando. Hago lo mismo, sumo 16 por 8 y lo divido entre 10. Eso me da 12.8. Puedo redondear a 13 más o menos. En la 13ª posición o 13ª posición está mi decil 8. Entonces lo cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Corresponde al 90. Mi decil 8 es igual a 90. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 80% de los datos están por debajo de 90 o que el 20% de los datos están
por encima de 90, así se interpreta. Entonces, para eso sirve. Me imagino que ustedes han escuchado estudios de estadística donde hablan en base a esto. Por ejemplo, el 60% de la población de República Dominicana es de clase media o pobre. Entonces, con base a esto es que hacen esos análisis y esos cálculos. Muy bien. Aquí les puse un ejemplo cuando el número de datos es par, solamente lo que cambia es que se utiliza esta formulita de aquí. Entonces, mírenlo ahí, ustedes lo ven. Simplemente me piden en este grupo de datos donde n es igual a 20. Por eso yo sé que debo de usar esa fórmula porque es par. Y me piden el decil sexto y el quinto. Entonces, cuando me piden el sexto, K va a ser igual a 6. Entonces, sería 6 por 20 dividido entre 10. 6 por 20, 120 dividido entre 10, 12. Ubican la posición número 12 contándola, luego que estén ordenados de menor a mayor. Y mírenlo ahí. El decil sexto en este caso corresponde a 84. Para el quinto, lo único que varía es que K va a ser igual a 5. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la B del punto 5. Muy bien, los percentiles entonces. Los percentiles son 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Es decir, que aquí eso va a ser correspondiente al 1%, 2%, 3%, 4% y así sucesivamente. La fórmula, si ustedes se fijan, es la misma, lo único que en los cuartiles se divide entre 4, en los deciles se divide entre 10 y en los percentiles, como me dividen en 100 partes iguales, entonces se divide entre 100. Se aplica la fórmula, miren el ejemplo. Ustedes saben que K corresponde al percentil que le están buscando. Aquí K puede llegar desde 1 hasta 99. Entonces yo nada más le pido aquí el percentil 10, el 25, el 75, 80 y el 99. Ustedes aplican la fórmula de acuerdo al número de datos que sea. Este número de datos es par, o sea que la fórmula que van a aplicar es esta. K por N dividido entre 100. Y esto está bastante sencillo. Aquí sería K. ¿Quién es K? En el primero, K va a ser igual a 10. 10 por el total de datos, que son 20, sería, el resultado sería 200 entre 100, eso da 2. Miren la primera, y el percentil 10 corresponde al que está en la segunda posición, que es 14. Ustedes lo van haciendo, no hay mayores complicaciones. Ok. Lo próximo que sigue son las medidas de variabilidad o dispersión. Nosotros solamente vamos a ver aquí la variancia y la desviación estándar. Y recalco para datos no agrupados, es decir, que vamos a trabajar con una cantidad de datos pequeños. Ustedes leen lo que significa, pero como su nombre lo indica, las medidas de variabilidad lo que nos dicen es qué tanto varían los datos. ¿Qué tan alejados están un dato de otro? Básicamente eso, ¿cómo varían los datos? Entonces, aquí yo tengo las fórmulas. Ustedes lo lean bien, qué es lo que significa. Y miren, la variancia y la desviación estándar, la fórmula varía un poquito si se trata de una población o una muestra. ¿Qué es lo que se refiere a esto, una población o una muestra? Vamos a suponer que del distrito quieren hacer un estudio, digamos, sobre la cantidad de estudiantes del liceo, del Politécnico, que están integrados en las clases virtuales. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer tomando en cuenta todos los estudiantes del Politécnico Profesor Juan Bosch, en este caso sería la población, o yo puedo hacer una estimación tomando una pequeña muestra. Por ejemplo, yo digo, con yo tomar 20 estudiantes de sexto, 20 de quinto, 20 de cuarto, 20 de tercero, segundo y primero, ya yo puedo hacer más o menos un análisis estadístico de cuántos estudiantes están integrados a las clases virtuales. Eso sería una muestra. Entonces, población es cuando se trabaja con todos los datos de acuerdo a lo que se esté estudiando.
O muestra es cuando yo tomo una pequeña parte de la población. Entonces, de acuerdo a eso, si es una muestra o si es una población, la fórmula de la varianza y de la desviación estándar varía un poquito. Lo único que varía, si ustedes analizan las fórmulas, es que en la población yo divido entre n, es decir, divido entre el total de datos. Si la población es 100, una población de 100, entonces yo divido entre 100. Si el estudio se trata de una muestra, yo a n, al total de la población, les resto 1. Si me dice que yo estoy trabajando con una muestra de 10, entonces yo les resto, a 10 les resto 1, me queda 9. Esa es la única diferencia. Entonces, aquí yo les pongo los pasos, esa es la fórmula. Este símbolo es el que se conoce como varianza, está al cuadrado, no es que el resultado haya que elevarlo al cuadrado, es que este es el símbolo para la varianza. Y para la varía cuando es una población y cuando es una muestra. Usualmente hay libros que ponen el mismo símbolo para los dos, es decir, ponen este símbolo, o hay otros que para la muestra le ponen una S al cuadrado. Para la desviación estándar, si ustedes se fijan que tiene el mismo símbolo pero no está al cuadrado, es porque la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense que esto que está aquí es lo mismo que yo tengo dentro de este radical y aquí abajo también. O sea, es lo mismo, lo único que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí yo le tengo la lectura de lo que significa cada cosa. Entonces, vamos a explicar un poco esta fórmula. Esa X que aparece aquí en esta fórmula corresponde a el dato, a un dato en específico. Y esta X que tiene un guión encima, miren que aquí se lo puso, es la media o el promedio. Entonces, vamos en los pasos a entender cómo se calcula. Lo primero que se hace es calcular el promedio. Que ustedes saben que para yo calcular un promedio, este símbolo de aquí significa sumatoria. Yo creo que ustedes lo han visto, este símbolo de ahí. Este que está ahí. Que parece como una E. Eso significa sumatoria de todos los datos dividido entre n, como cuando uno le está calculando el promedio de sus notas. La nota final de ustedes es las 4 notas de los 4 periodos entre 4. Eso es el promedio, ustedes saben calcularlo. Y luego se calcula la varianza aplicando la fórmula que está aquí, dependiendo si es para una población o para una muestra. Y por último se calcula la desviación estándar. Entonces vamos a ver un primer ejemplo que ahí se entiende mejor. Dice, calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos, 2, 4, 6 y 8, sabiendo que corresponden a una población. En este caso le dicen, es una población. Quiere decir que las fórmulas que van a utilizar son esta, donde dice población. Que no es más la n, recuerden, la n que yo les dije, que se divide entre n y cuando es una muestra en n-1. Ok, entonces el primer paso, ¿cuál es? Calcular el promedio, y el promedio se calcula sumando 2 más 4 más 6 más 8 y dividido entre 4, porque 4 es el total de datos. Mírenlo aquí, 2 más 4 más 2 más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20 y 20 entre 8 es 5, entonces el promedio es 5. Ahora calculo la varianza poblacional. Aquí es un poquito largo porque la fórmula me dice que yo debo tomar el primer dato y restarle el promedio, y ese resultado que me dé ahí lo elevo al cuadrado. Eso va a hacer que siempre me va a dar positivo. Ahí no se tienen tanto que preocupar por los signos, porque recuerden que aunque le quede negativo esa resta de ahí, como en el primer caso, mírenlo aquí, que esa resta a 2 menos 5, eso me queda menos 3. Yo debo restar y pongo el signo del mayor. Entonces, cuando yo lo elevo al cuadrado, menos por menos da más. Entonces, siempre me va a dar positivo. O sea, que ahí ustedes no tienen que preocuparse mucho por los signos, porque eso siempre da positivo.
porque está elevado al cuadrado. Entonces es dato 1 menos el promedio elevado al cuadrado, más dato 2 menos el promedio elevado al cuadrado. Guíense del ejemplo, eso es repetitivo. Luego que tienen todo eso, fíjense que aquí yo se lo hice paso por paso, ustedes lo van viendo y así mismo lo van haciendo. Y con una calculadora eso lo hacen de una vez, mírenlo aquí. Entonces luego que está así, que ustedes restan esto, cada paréntesis lo elevan al cuadrado, 3 al cuadrado son 9, más 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Entonces suman eso, esa suma ahí arriba da 20 y por último dividen. La varianza es igual a 20. Una vez tienen la varianza, recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense que aquí ni siquiera le puse la fórmula completa porque simplemente puse que es la raíz cuadrada de ese resultado de ahí. Y la raíz cuadrada de 5 es igual a 2.23. Igual, si no tienen calculadora o no quieren calcularlo, si me lo dejan ahí hasta raíz de 5 expresada, está bien. Y eso es lo que se hace. Entonces le puse un ejemplo también sabiendo que es una muestra. Mírenlo ahí que se lo dice. Y yo en el ejemplo le puse si es una muestra o es una población. Entonces aplicar la fórmula. Recuerden los pasos. Se calcula el promedio y luego se calcula la varianza. Paso por paso. Vayan viendo el ejemplo. En estos ejercicios de aquí, eso es lo que tienen que calcular. Fíjense que aquí es una población, aquí es una muestra, una población, una muestra, una población. En cada uno yo le puse cuando es una muestra y una población. Y miren la única diferencia. Aquí que es una muestra, el número de datos es 5. Entonces yo voy a dividir entre 5 menos 1 entre 4. Esa es la única diferencia. Muy bien. Estos que se ven así, los siguientes datos son una muestra de la tasa de producción diaria de autos de una fábrica de Japón y los datos son los siguientes. Eso es lo mismo, se lo puse ejercicios así para que ustedes vean en qué se aplica la desviación estándar. Y aquí hay una pregunta. El jefe de producción siente que una desviación estándar mayor a 3 autos por día indica variaciones de tasa de producción inaceptables. ¿Debe preocuparse por la tasa de producción de la fábrica? Bueno, si la desviación estándar le da mayor que 3, ya ustedes saben que sí debe preocuparse. Si le da menor que 3, entonces no debe preocuparse. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes me contesten ahí. Ese ejercicio les hace ver la importancia de calcular la desviación estándar. En ese ejemplo que muestra la producción de autos, quiere decir que si la desviación estándar da mayor que 3, quiere decir que está produciendo, no hay una, digamos, la producción no está siendo constante. Puede ser que un día se produzcan 10 carros y al otro día se produzcan 3, entonces venga el otro día y se produzcan 7 y así sucesivamente. Entonces ahí ya por eso debe de ser algo preocupante para la empresa porque la variación está siendo demasiada y ellos no van a poder tener una tasa de producción confiable. Esa es la importancia de este tipo de cálculos. Muy bien, por último, lo que está en esta práctica es el principio fundamental de conteo. Muy bien, entonces, deben de leer, dice que el principio fundamental de conteo establece que si hay P formas de hacer una cosa y Q formas de hacer otra, entonces hay P por Q formas de hacer ambas cosas. Ok, entonces, ¿qué es lo que eso significa? Y aquí, y como dice aquí, esto puede extenderse para más cosas. Si hay 3 cosas diferentes que se pueden hacer de diferentes formas, como yo le puse aquí, P, Q y R, entonces hay P por Q por R formas de hacer algo. Simplemente el principio fundamental de conteo es multiplicar. Entonces vamos a ver un ejemplo, que con los ejemplos se entiende más lo que esto quiere decir. Mire el ejemplo 1. Suponga que tiene 3 camisas. En este caso yo le puse, llamémosla A, B y C. Y 4 pares de pantalones.
W, X, Y y Z. Entonces, usted tiene ¿cuántas combinaciones posibles? Fíjense aquí, simplemente, si yo tengo 3 camisas, o sea, quiere decir que puedo ponerme 3 camisas diferentes y 4 pantalones, esa es mi otra forma de hacer otra cosa. Entonces yo tendría 3 por 4, 12 combinaciones posibles, diferentes, para cambiarme. Y fíjense que ahí están las posibles opciones. Yo me puedo poner la camisa A con cada uno de los 4 pantalones y así sucesivamente. Esta partecita aquí no es necesaria. Yo se la puse para que ustedes vean que la lógica del principio fundamental de conteo. O sea, eso no se equivoca. Eso es así. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice de cuántas formas puede vestir una persona que tiene 3 pantalones y 3 camisas. Eso es lo mismo. 3 por 3 de 9 formas diferentes. Cada camisa lo puede combinar con cada pantalón. Miren el ejemplo 3. Si se lanza un dado de 6 lados y saca una baraja de un mazo de 52 barajas, ¿cuántas opciones o cuántos resultados posibles? Miren, simplemente es analizar. Si yo lanzo un dado, ¿cuántos resultados posibles yo puedo obtener? Diferentes. Yo puedo obtener 6 resultados. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y si yo saco una baraja, eso es otra cosa totalmente diferente, de un juego de barajas, las barajas traen 52, quiere decir que yo puedo obtener 52 resultados diferentes. Si yo hago el experimento junto, ¿cuántos resultados posibles yo puedo obtener de esto? Simplemente se multiplica 6 por 52. En ese experimento hay 312 resultados posibles. Y por último, el último ejemplo que les puse es que John siempre usa camisa, pantalones, calcetines y zapatos. Tiene 12 pares de calcetines, 3 pares de zapatos, 5 pares de pantalones y 5 camisas. Entonces, ¿cuántos atuendos diferentes puede formar John? Simplemente es multiplicar los 12 pares de zapatos por los 12 pares de medias, por los 3 pares de zapatos, por los 5 pares de pantalón y por las 5 camisas. Y mírenlo ahí, esa multiplicación da 900. Él puede hacer 900 atuendos diferentes con esos accesorios que él tiene ahí. Entonces, vamos al ejercicio, a la práctica. El primero del principio fundamental de conteo le dice, ¿cuántos resultados se pueden obtener si se lanza un dado 2 veces? Lo primero es que ustedes tienen que saber cuántos resultados posibles ustedes pueden obtener cuando lanzan un dado. Una vez. 6 resultados diferentes. Pueden obtener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si lo lanzan otra vez, ¿cuántos resultados pueden obtener? 6 también. Entonces 6 por 6 es el resultado que está ahí. Ya le dije ese. Ok. Fíjense esta, ¿de cuántas formas se puede ordenar una pizza si hay 2 opciones para la masa, tradicional y especial, y 4 sabores, hawaiana, carne, vegetariana y americana? Solo se puede pedir una masa y un sabor. Eso se lo especifican para que ustedes vean que no se repiten. Entonces, nada, mírenlo, a ellos hasta se los sombreé, los datos clave, 2 opciones por 4 sabores. Ya le dije la respuesta. Ok, Elisa va a comprar un boleto de avión para darle la vuelta al mundo. Podrá ver solo una ciudad en cada continente. La siguiente tabla muestra los continentes de su viaje y las ciudades posibles para elegir. Igual que en la pizza, que es donde dice solo puede pedir una masa y una pizza, y aquí que solo puede ver una ciudad de cada continente, le hace esa observación para que ustedes vean que es que los datos no se pueden repetir. Es solamente eso. Pero es aplicar lo mismo que aplicamos aquí en los ejemplos. Entonces aquí están los 5 continentes y aquí están el número de ciudades que ella puede multiplicar. Entonces, ¿cuántas combinaciones ella puede hacer? Simplemente multipliquen todo eso, 10 por 8 por 4 por 3. Y aquí es lo mismo, con canciones, que cuánta lista de reproducción puede crear Jeremías. Yo sé que la práctica se va un poquito larga, pero si ustedes se fijan es
sencilla, lo que tienen que ir viendo y van llenando cada cosa. Además es muy interesante porque realmente esto tiene bastante aplicaciones. Incluso fíjense que ustedes pueden hasta saber cuántos outfits diferentes para que no se vean siempre igual. Ustedes pueden crear, si ustedes tienen por ejemplo 5 blusas y 3 jeans, ¿cuántos outfits diferentes yo me puedo crear con eso? Entonces, creo que tiene mucha utilidad en nuestra vida cotidiana. Muy bien, espero haberles aclarado un poquito. Yo sé que es bastante largo el video, pero imagínense que eso yo se lo iba a dar como en 4 clases, en 3 o 4 clases, y entonces se lo tuve que resumir en un solo video. Entonces espero que trabajen y que estén bien. Nos vemos más adelante.